mejor. ¿Qué es lo que ocurre con este diafragma y cavidad torácica? Normalmente hay unas aberturas amplias que se llaman los conductos pericardio-peritoneales en lo que se refiere a las cavidades torácicas y abdominales. O sea, en la formación del tórax y abdomen hay unos espacios o aberturas que se llaman los conductos pericardio-peritoneales. Figura 7.5b. Entonces, aquí lo que estamos viendo estos conductos pericardio-peritoneales, que son aberturas en las cuales se van a desarrollar los pulmones. Los pulmones se van a desarrollar a partir de las yemas pulmonares, que están aquí. Y estas yemas van a avanzar hacia este pliegue pleuropericárdico y van a alojarse y desarrollarse en estos conductos pericardio-peritoneales. Asimismo podemos también notar, vamos a poner aquí nuestro marcador, este que es el tabique transverso que va a dar origen posteriormente al diafragma. Entonces, estos conductos que hemos dicho pericardio-peritoneales se van a convertir en cavidades pleurales para que eso dé lugar a que se alojen los pulmones. Y además estamos viendo acá cómo también se va a ir formando las cubiertas del corazón, ¿no? O sea, el pericardio, la cavidad pericárdica, el pericardio fibroso. Vamos a ver. Entonces, estas yemas pulmonares que habíamos dicho van a crecer y se van a expandir por los conductos pericardio-peritoneales que hemos citado, para que de esa forma entonces puedan desarrollarse estos pulmones. Y también hemos visto que hay la formación del diafragma. El diafragma, a partir más o menos de la 7ª semana, se van a dar origen a estas membranas pleuroperitoneales y que son los llamados pilares del diafragma, que van a ir desarrollándose alrededor de la arteria aorta. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que empieza este pliegue pleuroperitoneal y aquí el tabique transverso, y eso va a ir creciendo para formar luego el tendón central del diafragma, de este tabique transverso. Y todo eso va a ir creciendo alrededor del esófago y de la aorta. Y esto tiene también sus correlaciones clínicas en lo que se refiere a las hernias diafragmáticas. Es decir, cuando ciertas partes del abdomen se mantienen en el tórax, eso da lugar a las llamadas hernias diafragmáticas. Una de cada 2.000 nacimientos nacen con esta hernia, o sea, es bastante frecuente y además bastante riesgosa. Y esta hernia diafragmática puede deberse, uno, a que el intestino se mantiene muy pegado en la región torácica.
Entonces no le permite eso desarrollarse y no le permite bajar hasta la cavidad abdominal, ¿ya? O la segunda opción puede ser que exista una región debilitada en el diafragma, y esa región débil del diafragma permite que se suban los intestinos y el estómago hacia el tórax. Entonces, o bien que no pudo crecer y desarrollarse completamente el intestino y descender hasta el abdomen, o hay alguna región débil en las membranas que dan lugar al diafragma, y por lo tanto hay la subida de los órganos abdominales, y eso se llama la herniación hacia la cavidad torácica. Como vamos a ver después, tiene relación con estas células que se llaman fibroblastos, que no siempre proveen una resistencia adecuada. Esos fibroblastos son las células que permiten dar el soporte al resto de las células. De todos modos, los defectos graves van a hacer que el estómago, los intestinos, el hígado, el vaso, o todos ellos se vayan a la cavidad torácica. El problema es que si es que estos se van al tórax, no le dejan espacio para que se desarrollen los pulmones, o sea, inhibe el crecimiento de los pulmones. Y eso es gravísimo, ¿no? Es mortal para el recién nacido si sus pulmones no han logrado desarrollarse. Incluso en estos casos, las cirugías de alta especialización hacen una intervención quirúrgica intrauterina, o sea, abren el útero y abren el fetito y hacen que estos órganos, intestino, hígado, estómago, que están en el tórax, los bajan y ahí operan esa hernia, cierran y cierran todo después y le meten suero fisiológico en vez de líquido amniótico que se salió, y vuelven a costurar el útero y continúa la gestación. Obviamente eso solo lo hacen en los países de primer mundo y en algunos hospitales nada más, ¿no? Porque imagínense lo complicado que va a resultar el operar a un feto de esa hernia. Pero la ciencia ha logrado llegar a ese nivel de especialización, y en este caso, para que el fetito no se muera, solo queda esa opción, porque si no, cuando está el tórax ocupado por estómago, intestino, hígado, entonces no le da campo y no crecen los pulmones. Y si no crecen los pulmones, no va a vivir ese recién nacido. Entonces, por eso es que se intenta en aquellos fetos valiosos. Es decir, a veces hay mujeres o varones que no pueden procrear, y como hemos visto, entonces consiguen un espermatozoide, digamos, del papá. Entonces, ese bebé es pues valioso, ¿no? Porque no tiene más espermatozoide del papá. Y por eso es lo que intentan todo este tipo de tratamientos para poder salvar la vida de esos fetos. También, además de esa hernia diafragmática, hay otra hernia esofágica que es un defecto menor, ¿ya? Y que puede ser porque es muy cortito el tubo intestinal, y por eso el esófago se queda arriba en la cavidad torácica. Aquí vemos nosotros entonces un esquema donde en el lado izquierdo generalmente está subiendo cerca el estómago y el intestino, ocupando el espacio del pulmón izquierdo. Y acá vemos eso mismo, pero en la radiografía. Todo esto que vemos así es aire en los intestinos que han ido hacia el tórax. Es bastante frecuente esto
Y como tiene otro pulmón más acá, el chiquito, entonces pueden sobrevivir muchos de ellos con un pulmón, cuando el defecto es parcial, cuando el defecto no ha sido tan grande y no se ha subido el hígado más. Ya, si se sube el hígado más, bueno, ya eso no le va a dar campo a los dos pulmones, ¿no? Pero cuando no se sube el hígado, cuando solamente son los intestinos, los recién nacidos pueden sobrevivir y no se da cuenta nadie. ¿Por qué? Porque el otro pulmón está más o menos permitiéndole respirar. Como el niño no corre, no hace ejercicio, entonces el recién nacido, por eso es lo que no se nota esa deficiencia. Pero ya cuando va creciendo, entonces ahí ya se ve que no puede respirar, y eso lo confunde, ¿no? Cuando el médico es burro, escucha ruidos acá como de agua y piensa que es neumonía y le da tratamiento para neumonía y nunca va a sanar, pues si no es neumonía. Eso es ruido como agua, es el contenido del intestino que está aquí arriba en el tórax. Por eso es importante pensar en estas malformaciones, darse cuenta de que son frecuentes para que no haga confundir el diagnóstico. ¿Ya? Hay médicos que se confunden, incluso pensando que es neumonía, puncionan para sacar acá el líquido de la neumonía y lo que sale es leche. Ahí recién se dan cuenta que había sido pues el estómago el que han funcionado y que estaba arriba en la cavidad torácica. De todos modos, esos son malformaciones congénitas que ustedes van a tener que pensarlas cuando toque hacer diagnóstico. Capítulo 8, desarrollo del feto. Una vez que ya se ha formado el embrión, ya tiene todos sus órganos, ya desde la 9ª semana hasta el nacimiento, a eso se llama periodo fetal. Antes de la 9ª era periodo embrionario o de organogénesis. Ahora ya se llama periodo fetal. Entonces, esto se va a caracterizar porque va a empezar a crecer rápidamente ya el cuerpo formado. Y ahí empezamos a medirlo al fetito y podemos hacer una medición de lo que se llama longitud cefalocaudal. Y esa es una longitud que se mide estando el fetito sentado. ¿Ya? Desde la punta del cráneo hasta la altura de sus dos nalgas. O puede también medirse como una longitud vértice-talón, que sería una altura estando parado. Y esas alturas se van a expresar en centímetros. Y estos centímetros tienen correlación con la edad del feto en semanas. Vamos a ver el cuadro 8.1. Aquí está el cuadro 8.1. Entonces, a esta longitud en centímetros, de 5 a 8 centímetros de longitud cefalocaudal, le corresponde que está entre 9 a 12 semanas y más o menos pesa entre 10 a 45 gramos. Y cuando ya estamos acá en 35 a 36 centímetros de longitud cefalocaudal, eso le va a corresponder entre 37 y 38 semanas y va a estar pesando entre 3 kilos y 3 kilos 400. Longitud cefalocaudal. Esta es la tabla, entonces eso es lo que miden en la ecografía y según el tamaño pueden decir, está de tantas semanas. ¿Para qué? Para saber que si está muy prematurito no va a tener el suficiente desarrollo de sus pulmones y los pulmones no van a poder sobrevivir. No van a poder respirar, se van a colapsar por falta de una sustancia que se llama surfactante. Por eso entonces lo que para tener la certeza cuando la madre no sabe exactamente cuándo fue su menstruación porque
tuvo hemorragia y hay algo raro, entonces con la ecografía podemos más o menos corregir esos datos, midiendo exactamente en centímetros, y esos centímetros se correlacionan con la edad y también se correlacionan con el peso. Entonces, crecimiento es intenso, tercero, cuarto, quinto mes. Eso es importante. Crecimiento en longitud. Tercero, cuarto y quinto mes. En cambio, el peso aumenta más en los últimos 2 meses. Entonces, al comienzo, tercero, cuarto y quinto mes crece en tamaño, pero el octavo, noveno mes crece en peso. Normalmente, para calcular esto de la gestación, se calcula de 2 formas. Una forma es, si aquí está el día 0 del ciclo menstrual y acá está el día 28, si se embarazó acá por el día 14. O sea, 2 semanas. 2 semanas después de esta menstruación. Aquí hubo una menstruación. Aquí. Aquí se embarazó y aquí ya no hay menstruación. Entonces, esta es la fecha de la última menstruación. Pero es 2 semanas antes de que en realidad ocurra la fecundación. La fecundación ocurrió aquí. Y la última menstruación es aquí. Entonces hay 7, 14 días, 2 semanas de diferencia. Y eso es lo que hace variar la interpretación de estas fechas. Por eso es lo que quiero que tomemos en cuenta. O sea, si bien la gestación dura 280 días, pero eso es contando a partir del último periodo menstrual, o sea, de la última menstruación, o sea, aquí. De aquí hasta el parto son 280 días. O sea, 40 semanas. Contando desde la fecha de la última menstruación. Pero en realidad, la gestación no empezó ahí. La gestación empezó aquí, 2 semanas después, 14 días después. Por eso dicen, con más precisión, serían 266 días. Si restamos 280 menos 14, nos da 266. Y esos son los días, ¿ya?, contando desde el día de la fecundación. Y eso corresponde entonces a 266 días o 38 semanas después de la fecundación. Entonces tenemos esos 2 datos. O tomamos el dato después de la última menstruación, son 280 días, 40 semanas. Pero si tomamos el dato desde la fecundación, serían 266 días, o sea, 38 semanas. Entonces, generalmente se considera, ¿no?, de la fecundación como 38 semanas, o de la última regla o última menstruación, 40 semanas. ¿Cuáles son los cambios que vamos a ver nosotros en el crecimiento del feto? Lo que al comienzo crecía más en el periodo embrionario
en las primeras 8 semanas, que era la cabeza, eso ya en el periodo fetal empieza a disminuir la velocidad del crecimiento de la cabeza. Al inicio del tercer mes hemos visto que la mitad del tamaño de todo el embrión era la cabeza. En cambio ya al quinto mes es una tercera parte. Y al nacimiento ya es una cuarta parte de la longitud vértice talón. O sea, si lo medimos de pie, entonces aquí está su cuerpito, hasta los talones. Entonces la cuarta parte será el tamaño de la cabeza. Hasta aquí sería la mitad. Hasta aquí más o menos sería su cabeza. Entonces cuando nace es la cuarta parte. Ya cuando se vuelve adulto, eso ya es la octava. Entonces nace más o menos con una cuarta parte de la longitud de su cuerpo, es el tamaño de su cráneo. Pero de lo que empezó siendo la mitad de su longitud cefalocaudal, fue disminuyendo la velocidad de su crecimiento porque ya fue creciendo más rápido su cuerpo que la cabeza, y lo que era la mitad después ya quedó solamente al momento del nacimiento casi una cuarta parte nada más de la longitud vértice talón. Figura 8.2. ¿Dónde está la 8.2? 8.1. En esta 8.1 estamos viendo nosotros la relación, ¿no? Fíjense el tamaño de la cabeza, de aquí hasta aquí en su cabeza, casi la mitad del tamaño de su cuerpo, ¿no? Y eso a las 9 semanas. En cambio, la figura 8.2, que está, el tamaño de la cabeza hemos visto. Al tercer mes es casi la mitad, al quinto mes es casi un tercio, y al nacer es la cuarta parte. A eso es lo que estábamos refiriéndonos. ¿Ya? De lo que era la mitad, al quinto mes es un tercio, ya al nacimiento es la cuarta parte. 1, 2, 3, 4 partes más o menos tiene este cuerpo, y una cuarta parte será su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza, que empezó a crecer rápidamente al comienzo, posteriormente ya en la vida fetal se enlentece el crecimiento de la cabeza y empieza a crecer con más rapidez el resto del cuerpo. Entonces, el tercer mes, semana 9 a la 12, ya la cara va a tener un aspecto ya más de humano, ¿no? Porque al comienzo parecía más un pescado. En cambio, ya del tercer mes ya tiene más pinta de ser humano. Porque al comienzo los ojitos estaban en dirección lateral, ¿no es cierto? Así como un pescado. Ya después recién van a ir a la parte central en la cara. Los pabellones auriculares ya van a ir al lugar normal. Y las extremidades más o menos ya van a ir teniendo su longitud proporcional, porque al comienzo hemos visto que eran como unas aletas nada más, los brazos y las piernas, eran como unas aletitas como un pescado. Pero ya a partir de esta edad, entre las 9 a 12 semanas, ya va a tener un aspecto un poco más armónico y más proporcionado. Figura 8.3 y 8.4. ¿Dónde está esa 8.3 y 8.4? 8.1, 8.2. Aquí están las 8.3. Ya estamos viendo aquí cómo están ya los ojitos en la parte anterior de la cara. Ya no están aquí a un lado como cuando era un pescado. Y ya también sus bracitos y todo con los dedos tiene más o menos
ya un aspecto humano el feto con 11 semanas. Y aquí está el 8.4. Feto de 12 semanas. Aquí está ya con la carita más o menos. Se notan los vasos sanguíneos todavía a flor de piel porque la piel es muy delgadita. Las orejas todavía están terminando de formarse, ¿no? O sea, están muy abajo, tienen que ir un poco más arriba. Y la forma de sus pabellones recién está formándose totalmente. Pero como vemos, ahí los vasos sanguíneos están todavía a flor de piel, pero ya ese fetito tiene un aspecto ya más humano. 12 semanas. La cara tiene todas las características del humano, pero los pabellones auriculares son primitivos y los movimientos ya se inician en este periodo a las 12 semanas, pero la madre que sonsa no lo puede notar todavía. Las extremidades inferiores, como hemos visto, el desarrollo se llama cefalocaudal, o sea, primero desarrolla el cráneo y a lo último, los pies. ¿Ya? Entonces, por eso, al comienzo, las extremidades inferiores son aún un poco más cortas y tienen menor desarrollo que las superiores. Por eso que les he dicho, empieza a desarrollarse el humano por la cabeza. Por eso lo que primero la cabeza era la mitad, porque fue lo que primero se desarrolló. Y después sí empieza a crecer el cuerpo. Y a lo último crecen los miembros inferiores. Se van a ir viendo los centros de osificación de los huesos, o sea, los lugares donde el hueso, que es un cartílago al comienzo, luego empieza a ponerse duro, a osificarse, a depositarse más calcio. También, en esta semana 12, ya se van a desarrollar los genitales externos. Y ya se podrá entonces determinar el sexo del feto por ecografía. En esta semana 12. Antes no se puede saber. Y también cuando pasa mucho el tiempo, tampoco. ¿Por qué? Porque las piernitas del feto, si aquí está el feto, así está el feto, aquí está su cuerpo, aquí está su nalga, pero las piernas suben aquí. Entonces, al subir ahí arriba las piernas, no dejan ver el sexo. ¿Ya? Entonces, por eso el sexo más o menos se puede ver a partir de esta semana 12, o sea, tercer, cuarto mes de gestación. Pero ya cuando es más grande, ya tapa el sexo las piernas. Esta semana, las asas del intestino hemos visto que normalmente se hernian hacia el cordón umbilical y lo van a distender. Pero la semana 12, como hemos visto acá, ya en la semana 12, ya tienen que haber retornado. Eso explicamos en el capítulo anterior, donde al comienzo las asas intestinales normalmente entre la semana 6 a la semana 10 están dentro del cordón. Ahí se desarrollan, pero ya a la semana 12 ya tienen que estar otra vez en la cavidad abdominal. Asimismo, los fetitos que han sido abortados, cuando estimulamos en esos fetitos así de 3 meses, cuando se los estimula, ya puede haber cierto tipo de reflejo. ¿Ya? Y esos reflejos, ¿qué quiere decir? Que hay ya actividad muscular. Mes cuarto y quinto, o sea, la semana 16 a 20, el feto ya va a agrandarse rápidamente.
Figura 8.5 y cuadro 8.1. ¿Dónde está la figura 8.5? 8.4, 8.5. Acá está. Entonces, ya vemos, ¿no? Como la cabeza no es tan grande en relación al resto de su cuerpo. Aquí ya está cerca a la tercera parte más o menos del cuerpo. Ya, 1, 2, sí, una tercera parte, casi la cuarta parte, nada más si lo tomamos en cuenta en su vértice hasta el talón, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hemos visto, que ya empieza a alargarse, a crecer rápidamente el cuerpo y no crece tan rápido la cabeza. Eso también estaba acá en el cuadro que habíamos visto del crecimiento del feto, en el cuadrito que vimos en centímetros. Al final de la primera mitad de la vida intrauterina, o sea, las 20 semanas más o menos, entre las 16 a 20, lo que estamos viendo acá, la longitud cefalocaudal es de unos 15 centímetros. Casi la mitad. ¿Ya? Solo que el peso, hemos dicho, no va a aumentar mucho en estos meses. Los 2 últimos meses es cuando más aumenta. Por eso que al final del 5.º mes, menos de 500 gramos. Yo atendí un fetito de 450 gramos. Ahí en la maternidad. Yo hice vivir a un fetito todo un día, que era mi turno, lo recibí y lo hice vivir y tenía menos de 500 gramos. O sea, era un milagro que en el mundo nadie había hecho. Y ya cuando cambié mi turno se lo dejé al otro pediatra, ese otro pediatra un burro y un flojo y lo dejó que se muera el paciente. ¿Ya? Entonces, en esa época, el pelo del feto está cubierto por esto que se llama lanugo, que es un pelo bien finito. Y ya el 5.º mes, la madre puede recién percibir los movimientos, que empezaron al 3.er mes, pero la madre recién los percibe al 5.º mes. Aquí estamos viendo lo que ya vimos hace rato. Y como falta menos de un minuto, simplemente recordarles que voten por Reinerio para vicerrector, porque Reinerio es médico y como médico nos puede ayudar mucho en la carrera. Los otros vicerrectores son abogados, son ingenieros, son auditores, son de todo. El único que es médico, primera vez en la historia de la Gabriel que está postulándose como vicerrector, es ahora y es momento para apoyarlo. Reinerio Vargas, vicerrector, Vicente Cuellar, rector. Cambio es la fórmula que ellos tienen. Yo me permito aconsejarles porque sería conveniente para la Facultad de Medicina que tengamos un vicerrector médico,